En esta presentación discutiremos sobre los conceptos de poder, dominación y autoridad y la capacidad estructurante que tiene el poder. El poder puede definirse como la capacidad de un actor de inducir o influir a otros determinadas decisiones dentro del sistema político. Es una definición propuesta por Robert Dahl. También se puede definir como la capacidad de alcanzar los objetivos de un actor incluso a expensas de otros. Y otra posibilidad es definirlo como la capacidad transformadora de intervenir en un conjunto de eventos de manera tal que pueden ser alterados. Ahora, desde la sociología hay que tomar en cuenta que el poder está encastrado en relaciones sociales. El poder debe ser concebido como una relación social. El poder está encastrado en las relaciones de interdependencia, ¿no? De acuerdo con Norbert Elias, la complejidad de la división del trabajo en las sociedades contemporáneas convierte a los hombres en dependientes los unos de los otros. Es de esa interdependencia que nace una relación de poder. No se trata solo de una relación interpersonal, sino de una característica estructural de las sociedades contemporáneas, que deben comprenderse en función de relaciones recíprocas, aunque de importancia desigual. Alguien ejerce poder sobre nosotros en la medida que dependemos más de esa persona de lo que esa persona depende de nosotros. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a patrones de interacción que generan expectativas respecto de la conducta recíproca de los actores involucrados en las relaciones de poder. El poder implica, desde esta perspectiva relacional del poder, que si bien la relación puede ser asimétrica, ningún individuo está desprovisto de la posibilidad de acción frente a otro. El poder no se define en términos de todo o nada, sino de más o menos. Una relación de poder no puede existir si no es con el consentimiento de quienes la sufren. De lo contrario, sería una relación de pura coerción y no una relación social de poder. Según Fox, Piven y Cloward, los actores sociales tienen poder potencial, es decir, la habilidad de hacer que otros hagan lo que uno quiere, cuando estos otros dependen de uno para las contribuciones que hacen en las relaciones interdependientes que son la vida social. Sin embargo, este poder potencial se ubica en estructuras sociales desiguales. La interdependencia social permite utilizar como táctica en las relaciones conflictivas de poder la retención o la amenaza de retención de los recursos que otros necesitan. Pero esta táctica es más fácil para algunos actores que para otros. Anthony Giddens considera que el poder debe vincularse a los recursos que la gente emplea en el curso de sus actividades con la finalidad de lograr sus objetivos. Estos recursos deben estar implicados en la reproducción de los sistemas sociales que tienen cierta continuidad espacial y temporal, y por lo tanto forman parte de las propiedades estructurales de los sistemas sociales. Es decir, no son recursos eventuales, sino son recursos que están encastrados en la estructura social. Giddens distingue dos tipos de recursos que pueden diferenciarse y que son interdependientes. Los recursos materiales, que son el dominio o control de facilidades o instalaciones materiales, incluyendo bienes, y las fuerzas naturales que pueden ser dominadas en su producción. Pero también los recursos de autoridad, es decir, los medios de dominio que un actor tiene sobre los otros seres o sobre las actividades de otros seres humanos. Y es ese el tipo de recursos de poder que nos interesa. Si bien los primeros, los recursos materiales, pueden otorgar cierta capacidad de influencia para tener recursos de autoridad, en el análisis de la sociología política nos interesa sobre todo los recursos de autoridad. Y los recursos de autoridad ejercidos en el marco de una comunidad o activados en el marco de una comunidad política. Como hemos dicho previamente, la dominación
es una relación estable y continua, es un estado de cosas donde el mandante influye sobre los dominados de manera estable y continua, es decir, es una relación social. Los dominados adoptan por sí mismos los mandatos de los dominantes. La autoridad tiene que ver con la dominación, pero implica la combinación de poder y legitimidad, es decir, la creencia y reconocimiento por parte de los subordinados del derecho que tiene el dominante a mandar. Los modos de dominación o sistemas de poder tienen una existencia regular. El poder puede manifestarse abruptamente a través de la coerción o la fuerza bruta, pero es típicamente más intenso, es decir, el poder es más fuerte, más intenso, cuando discurre silenciosamente a través de la repetición de prácticas institucionalizadas, es decir, cuando el poder se convierte en relaciones de dominación y de ejercicio de la autoridad. Las relaciones sociales y los sistemas sociales de una cierta duración y estabilidad implican una mediación institucional del poder. Es decir, que el poder y la dominación se expresa en y a través de un conjunto de instituciones. Pero en el contexto de cualquier asociación o de colectividad, la dominación se expresa como modos de control, formas de controlar la conducta de los demás, donde algunos agentes logran y mantienen la obediencia de otros agentes. Entonces, en las sociedades complejas, el poder requiere de un conjunto de mecanismos institucionales, de activación de organizaciones, de recursos que tienen ámbitos de dominio, para que la dominación logre construirse como un mecanismo o un modo de control de la conducta de los actores sociales. El gobierno es una forma estable de control. Las formas de gobierno son relaciones más o menos estables de autonomía y dependencia en los sistemas sociales que se sostienen por prácticas rutinarias, que emplean quienes están en posiciones superiores para influir en las actividades de los demás. El gobierno, como modo o forma de control, actúa en las acciones de los otros en forma indirecta, a través de la influencia y modelamiento de la conducta. Permite a los gobernados calcular las expectativas de los gobernantes, dándoles a sí mismos un margen de autonomía dentro de un conjunto de reglas. El gobierno efectivo pretende la autorregulación de los gobernados, es decir, los gobernados interiorizan las expectativas que tienen los gobernantes acerca de la conducta que deben seguir y lo hacen de manera rutinaria y con un cierto margen de autonomía. Para Fox, Piven y Clower, la construcción de reglas es el ejercicio del poder de unos para neutralizar el poder de otros en relaciones interdependientes. Es decir, cómo se institucionaliza el poder a través de la construcción de reglas, normas, funciones, reglas y normas sociales que modelan la conducta y que en algunos casos son normas y reglas explícitas, por ejemplo, la ley, los reglamentos, o implícitas, es decir, expectativas sociales respecto de las conductas de otros, ¿no? Las reglas estabilizan el poder y lo institucionalizan, lo convierten en gobierno. Es decir, un gobierno es un poder que se expresa en reglas, en normas, en leyes. La fuerza de la tradición, la autoridad del grupo y del Estado, la fuerza de las sanciones del grupo y del Estado se añaden a este ejercicio del poder. La regla o la ley refuerza la dominación y la objetiva. Las leyes refuerzan la dominación no porque sean desigualmente aplicadas, sino porque establecen ciertas prohibiciones o restricciones a las estrategias disponibles para ciertos actores y no a las de otros actores. Por lo tanto, los cambios en las reglas y su estructura alteran el repertorio de acciones políticas de diferentes participantes en las relaciones interdependientes. Por eso es muy importante
alterar las reglas para quienes están en una posición de subordinación, ¿no? Cambiar las reglas de juego es una forma de oponerse al poder y buscar reestructurar las relaciones sociales. El poder, cuando se convierte en dominación y gobierno, tiene capacidades estructurantes. La competencia o conflicto por el poder puede entonces comprenderse como estrategias de los actores sociales por influir o cambiar la naturaleza o el estado de sus relaciones sociales interdependientes, mediante la configuración de nuevas reglas que alteran la estructura de sus relaciones sociales. En el gobierno o en el ejercicio del gobierno podemos distinguir dos dimensiones. Por un lado, el espectro del gobierno y por otro lado, la intensidad del gobierno. Cuando nos referimos al espectro del gobierno, nos referimos a qué tanto las autoridades tienen la capacidad de controlar amplias áreas de actividad humana. Cuando nos referimos a la dimensión de intensidad, estamos enfocándonos en el grado y tipo de sanciones que pueden invocarse para asegurar la obediencia de los gobernados. Una de las principales características del Estado moderno, y que lo diferencia de los estados tradicionales, es el amplio espectro que tiene, es decir, su capacidad de influir en los aspectos más íntimos de la vida social, desde la economía, la cultura, las relaciones familiares, incluso las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, los estados modernos tienen un amplio espectro de ámbitos sobre los cuales se ejerce el gobierno. Ahora, los niveles de concentración y de acumulación de recursos de autoridad, que por lo general están centrados en términos, cuando hablamos de instituciones políticas, en el Estado moderno, estos niveles de concentración y acumulación de recursos dependen de diversos factores. En primer lugar, dependen de las posibilidades de vigilancia que algunos ámbitos permiten. Vigilancia en dos sentidos, es decir, la capacidad que tienen los gobernantes de recolectar y archivar información que puede ser utilizada para administrar las actividades de los individuos que se busca gobernar. Es decir, tener información sobre los gobernados es un recurso que refuerza la autoridad, ¿no? Saber dónde están las personas, saber cuánto ganan, saber dónde viven, saber con qué recursos cuentan, saber su nivel de instrucción, etcétera, refuerza la capacidad de gobierno que tienen los estados. Pero también la vigilancia no solamente es recolectar información, sino también la capacidad de supervisar directamente las actividades de algunos individuos por otros en posición de poder, es decir, la capacidad efectiva de que los funcionarios de las instituciones de poder tengan una supervisión directa sobre los subordinados. Otro factor que permite mayores niveles de concentración y acumulación de recursos de poder es la formación de organizaciones y de cualquier nivel de poder disciplinario depende de la existencia de funcionarios administrativos especializados, es decir, la capacidad de generar una burocracia especializada, profesional, extiende, concentra y acumula muchos recursos de autoridad, porque, por ejemplo, entre otras cosas, permite ampliar la vigilancia, pero también el ámbito de acción. El tercer elemento que permite una mayor concentración y acumulación de recursos de autoridad es la facilitación la capacidad coercitiva, ¿no? La amplitud e intensidad de las sanciones que el gobierno puede tener para ejercer su dominio sobre un conjunto social
depende de su capacidad coercitiva. En primer lugar, del poder militar. Pero en las sociedades modernas, la sanción que usa la fuerza bruta es bastante atenuada e indirecta. Está fundamentalmente mediada por instituciones judiciales y policiales, es decir, las sanciones que el gobierno puede ejercer sobre sus ciudadanos o sus súbditos no dependen tanto del ejercicio directo de la fuerza bruta, sino de un conjunto de mediaciones institucionales basadas en el aparato y el sistema de justicia. El poder militar se reserva por lo general para sanciones externas, es decir, la capacidad de limitar el poder de otros estados o defenderse de intentos de ejercicio del poder desde otros estados hacia una nación. Y finalmente, otro elemento que permite un mayor nivel de concentración y acumulación de recursos de autoridad es la creación de condiciones que favorecen la formación de una especie de hegemonía ideológica en torno, por ejemplo, al Estado, ¿no? En tal sentido, los sentimientos de ciudadanía, de nacionalismo, de patriotismo, contribuyen a legitimar la autoridad y el ejercicio de la autoridad en un país. Ahora bien, hay que tomar en cuenta en el análisis del ejercicio del poder, de la construcción de mecanismos de mediación del poder, el rol que juegan las estructuras de poder en la sociedad. Es decir, las divisiones y jerarquías sociales pueden constreñir o posibilitar el acceso y el uso de los recursos de poder en las relaciones sociales. Es decir, la posición que uno tenga en la estructura de clases, en las diferencias étnicas o raciales o de género, pueden de alguna manera influir en la capacidad que tienen estos actores de acceder a distintos recursos de poder. Por eso es importante prestar atención cuál es la relación que hay entre divisiones y jerarquías sociales y el poder que ciertos actores pueden ejercer, o el acceso al poder que pueden tener. Y finalmente, otro elemento que hay que tomar en cuenta es cuáles son los resultados del poder. Los actos de ejercicio del poder pueden tener consecuencias sobre las interacciones futuras de los actores sociales. Es decir, el poder estructura. Esta dinámica estructurante del poder, de crear y romper reglas e instituciones sociales, puede cambiar relaciones o puede reproducir relaciones sociales. Puede cambiar jerarquías, puede atenuar diferencias, pero también las puede reforzar. Entonces, por eso es importante el control de estos mecanismos de ejercicio del poder en las luchas y los conflictos sociales, porque los actores sociales en conflicto buscan acceder a estos recursos y mecanismos de poder para poder alterar las condiciones o las reglas de juego de relaciones muchas veces asimétricas en las cuales están inmersos. En algunos casos para romper esa simetría y generar mayores niveles de equidad o igualdad, en otros casos para mantenerla o reproducirla.